Francisco Franco moriría el 20 de noviembre de 1975 y este hecho daría pie a una transición democrática encabezada fundamentalmente por dos personajes: el rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Parma, jefe del Estado designado por el propio Francisco Franco, y Adolfo Suárez, presidente del gobierno español designado por el rey. Sobre esta etapa pudimos platicar con el doctor Alberto Reig Tapia, profesor investigador de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Cataluña, España, y esto fue parte de lo que nos dijo. Es una época fascinante de ingeniería política y bastante ignorada y que no se explica no ya en el bachillerato, sino ni siquiera en las universidades. De hecho, en mi universidad hay una asignatura que se llama Franquismo y Transición y solo se explica franquismo. Que, lo cual, pues bueno, está muy bien porque hay que saber de dónde se viene y lo que fue, digamos, una dictadura. Pero la gente tiene una gran ignorancia de cómo fue la transición y ahora, por toda una serie de factores, que algunos podemos hablar de ellos, se considera que aquello, hablan despectivamente del régimen del 78. Que asociándolo a la idea del régimen del 18 de julio. Claro, es algo que para cualquier demócrata resulta insultante. Cualquier tipo de paralelismo entre el régimen del 18 de julio, que era una dictadura, y el régimen del 78, que con sus defectos, como toda democracia, porque todo es, digamos, perfectible, pues es una democracia absolutamente reconocida por todas las agencias internacionales como de las más, digamos, efectivas demócratas. Y ahora se están montando una propaganda de que poco más o menos que por el gobierno, digamos, del PP, que pues un gobierno autoritario, que España no es un Estado de derecho, que es un Estado parafascista, y esto provoca la risa en cualquiera. Son delirios. Son verdaderos delirios. Que de pronto se esgrime la idea de que Mariano Rajoy era una suerte de Francisco Franco o alguna cosa así. Exacto. Lo cual, digo, sale no de toda proporción. Se puede decir que el señor Rajoy incurrió en actos de corrupción. Bueno, pues ahí está la sentencia del caso Gürtel, que el señor Rajoy no ha gestionado bien la crisis del separatismo catalán, o que el señor Rajoy es muy antipático. Pues todo esto es cierto, ¿no? Digo, hay subjetividades. No, tiene cierta gracia en la réplica. Sí, porque es subjetivo. Pero ahora, decir que el gobierno que encabezó es analogable al de Francisco Franco. Por favor, o sea, no confundamos. El señor Mariano Rajoy, el PP, es un partido conservador, de derechas, pero es un partido constitucionalista. En fin, como en todos los partidos, tratan todos de llevar el agua a su molina. Y el que más y el que menos hace trampas o se financia ilegalmente para demás. Eso por supuesto. Pero bueno, no tiene nada que ver con el franquismo. O sea, es interesante lo que menciona, doctor, porque en España entonces hay quien está errando el diagnóstico, y cuando se equivoca uno en el diagnóstico puede uno terminar muy mal. Efectivamente. Muy mal, porque lo que lograron hacer con esto que llaman el régimen del 78, producto de estos pactos de la Moncloa, que fueron además acuerdos muy para estabilizar el país, sobre todo estabilizadores, bueno, pues es lo que explica la prosperidad y el crecimiento de las libertades en España a lo largo de los últimos 40 años. Que, por ejemplo, o sea, demonizan al rey Juan Carlos de Borbón haciendo una mirada retrospectiva por su enriquecimiento, digamos, personal, o por su vida, digamos, privada bastante, digamos, libertaria, por el famoso affair de la caza de elefantes en Botsuana. Todo eso está muy bien, pero no le niegues el papel absolutamente fundamental que tuvo para la restauración de la democracia. Pues, Juan Carlos es nombrado a dedo por Franco. Entonces, como fue nombrado a dedo por Franco, descalificado. Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo. Claro. Porque, claro, hereda todos los poderes de Franco, menos los carismáticos propios de un vencedor en la guerra civil. Y lo que hace es favorecerse de esos poderes para facilitar la instauración de la democracia. Obviamente Juan Carlos no se iba a fijar en el modelo de las monarquías alauitas o de los países árabes, claro, se tenía que fijar en el modelo europeo. Sí, y porque además pues es la modernidad. Claro, ¿no? Y deriva hacia una monarquía parlamentaria que muchas veces, ahora con el conflicto catalán no se entiende cuando le han montado la bronca que le han montado al hijo. El rey reina pero no gobierna. Si salió el rey es con la autorización del jefe del gobierno, claro, y del gobierno, que es quien legitima los actos del rey. El rey es irresponsable y por tanto las responsabilidades de esa intervención del 155 hay que reclamárselas, si es que hay que reclamarlas, al PP o al gobierno, no al rey. Y además cualquier jefe del Estado, sea rey o sea presidente de una república, vela por la unidad de su territorio de acuerdo con la ley. Es absolutamente y hubiera natural. Ocurrido lo mismo en cualquier otro país europeo. Se ha debatido mucho en cuanto a qué curso tomar en lo que tiene que ver con la crisis catalana, pero algo que sí es innegable en estos momentos es
es que, de acuerdo con la Constitución española, pues no hay una vía legal hacia la separación, hacia la escisión. ¿Se podría modificar la Constitución? Bueno, pues eso es cosa de las Cortes. Fíjese que efectivamente el artículo 2 de la Constitución española dice que el país es indivisible, etcétera, etcétera. Pero es absolutamente reformable todo, hasta incluso ese. Y sin embargo, si uno hace un análisis comparado de las constituciones europeas, por ejemplo la francesa, dice que todo es reformable, menos el que deje de ser una república o la cuestión, digamos, o sea, en el resto. Hay más flexibilidad. Noruega, por ejemplo, que tanto se pone en el artículo 1, dice que es una monarquía indivisible y territorialmente única. En el caso italiano hay un artículo calcado de que si algún gobierno regional tal y que cual se podrá intervenir, etcétera, etcétera. La Constitución norteamericana, o sea, las doctrinas de tal, dice que es una unión de estados indestructibles formados por un estado indestructible. Es decir, que todo lo que están diciendo, digamos, de España, lo tenemos en todo el constitucionalismo comparado. Y hasta, no diría yo peor, pero de manera más radicalmente expresada en los textos. Esto quiere decir también los principios del movimiento nacional. Decían que por su propia naturaleza eran inmodificables e indivisibles. Y llegó Suárez y le dio la vuelta al revés desde la estricta legalidad franquista. Entonces es una pregunta que es de sentido común. Vamos a ver, señores, si un régimen de dictadura, o sea, fue capaz de arbitrar un cambio hacia la democracia desde su propia legalidad, sí, ¿cómo una democracia no va a poder arbitrar una reforma constitucional dentro, naturalmente, de su propia legalidad y respetando las reglas del juego? Claro. Porque dentro del derecho es lo que decimos. O sea, el derecho fundamental es el procedimental, es el de respetar las reglas del juego. Y esto pasa en esto y en el fútbol. Se introduce el BRA o no se introduce el BRA, pero mientras no se introduce, pues está el árbitro que unas veces se equivoca y unas veces acierta. Los magistrados del Tribunal Constitucional, pues se puede discutir el sistema de si los elige el Parlamento, los eligen las asociaciones de jueces, en qué porcentaje, pero claro, que pasa como con los árbitros de fútbol, cuando se equivocan a nuestro favor nos gusta y cuando se equivocan en contra de nuestro equipo pues no nos gusta. Pues los magistrados ocurre exactamente lo mejor, unas veces aciertan de acuerdo con nuestro criterio o no aciertan de acuerdo con nuestro criterio, pero pretender que son como monigotes movidos por el gobierno de turno, pues es una mentira. Y que no se corresponde ahora, con la realidad. Que políticamente no puede haber influencias, todos intentan influenciar y tiene amigos o tiene colegas o indirectamente o tal y que cual, pero tú no le puedes obligar a un juez a dar una sentencia que él no quiera dar. Claro. O sea, podrás tratar de influirle como hacemos todos. Y bueno, y sobre en todo nuestro círculo de amistades. En el régimen que actualmente opera en España. Porque, a ver, los que comparan, ¿no? El señor Rajoy un día era presidente del gobierno y al siguiente día resultó que pues, fue destituido en el primer voto de censura que tuvo y no pasó nada. La historia de la democracia española. Con toda naturalidad. No pasó nada. El señor Pedro Sánchez, por encabezar la mayoría que aprobó el voto de censura, asumió la presidencia del gobierno con la presencia del rey Felipe VI. O sea, esto nos habla de que la comparación aquella Franco-Rajoy pues es absurda porque para que Franco se fuera se tuvo que morir, ¿no? Exactamente. O sea, se tuvo que morir. Sí, ahora, volviendo a lo que mencionaba, la labor del rey Juan Carlos I, que fue un rey que sí tuvo responsabilidades ejecutivas porque la historia así lo determinó. Porque lo señalaron como el responsable del futuro inmediato tras la muerte del caudillo. Sí, como decía, va cediendo soberanía, poderes suyos en favor de la soberanía. Fíjese que cuando el golpe de Estado del 23F, claro, está el gobierno secuestrado. Cuando por fin salen los diputados y el gobierno del Congreso y los reúnen en la zarzuela, les dice, una y no más como Santo Tomás. Porque como había un vacío de gobierno, el director general de seguridad, que es la máxima jerarquía dentro de los directores generales, se nombró una especie, digamos, de gobierno, digamos, provisional para operar, porque el rey, claro, fue el que, como jefe nominal de las Fuerzas Armadas, el que estuvo llamando a los capitanes generales, que muchos habían sido engañados diciéndole que el rey estaba en la operación. Que el rey estaba en la operación. El rey habló de más, eso hay que reconocerlo. Y probablemente, pues Suárez es ya un desastre, habiendo sido, fue elegido, pero Suárez fue un hombre que supo destruir desde dentro porque la conocía bien la dictadura, pero no supo construir la democracia. Y el rey tenía prisa para afianzar su monarquía, como es lógico. Y Suárez al final ya no le servía. Entonces hacía comentarios inoportunos en un jefe del Estado. Suárez es un desastre, por esto no vamos a ningún lado. ¿Y qué ocurre? Pues que algunos militares
interpretaban eso como que pues hay que intervenir, pues hay que hacer algo. Ahora, de eso a que estuviera a la cabeza, digamos, del golpe de Estado, hay un salto infranqueable, porque uno de los cabecillas, que era el que había sido además preceptor del rey, el general Alfonso Armada, o sea, quería ir a la Moncloa, como tenían una relación de amistad y demás. Suárez ya estaba mosqueado, dicen ustedes, desconfiado, claro, digamos, con él, y llama para ir a la Zarzuela, y le dice Sabino Fernández Campos, que es el jefe de la Casa Militar y la reina, ni está aquí ni se le espera, dicen en Zarzuela. Claro, y entonces, cuando llega esto a algunos de los militares, siempre dicen, amigo, eso lo cambia todo. O sea, muchos estaban dispuestos a, si el rey apoya un golpe de orden y tal, nosotros sí, pero si el rey dice que no, entonces echaron para atrás. Ahora, desde luego que hubo irresponsabilidades, descuidos, hablar de más, no estar consciente de quién se es, al final de cuentas es el rey. Pero el rey les dijo cuando lo reunió, digo, esta vez he podido hacerlo, pero no estoy dispuesto a comprometer más veces la monarquía, como diciendo, la política es cosa vuestra, ¿sí?, y vosotros os resolvéis los problemas, a mí no me deis esta... Ahora, en aquel 23 de febrero de 1981, con esta entrada de Antonio Tejero al Congreso de los Diputados, con esta amenaza al gobierno de Adolfo Suárez, el rey paró el golpe. Claro. O sea, hay que decirlo, porque a ver, el sí está muy mal irse a casar, se pone el uniforme, Juan, ¿no? Pero se pone el uniforme de capitán general y consiguen, porque habían ocupado Televisión Española, y después de, en fin, una serie de cuestiones que se hicieron por el hijo de un equipo de Televisión Española, consigue ir a la Zarzuela y consigue grabar, y clandestinamente con los vídeos van, pum, y el rey se pone el uniforme de capitán general y dice que que ha dado órdenes y tal, de que se cumpla la Constitución y tal y cual, y en ese momento todo el mundo respira y el golpe se desploma y se desvanece pues es que ahí es donde hay que sopesar. Eso hay que reconocerlo. Al final de cuentas, se trata de un ser humano que tiene luces y sombras. Luego no nos gustaría que, en fin, que tuviera pues esa vida, digamos, alegre, humillante para una señora como era, pues, en fin, su mujer. Pero por lo visto, ya era bastante echado para adelante, incluso antes de casarse. Incluso el rey, Franco, sugirió que se casara para que no fuera tan veleta, pero bueno, se casó, pero siguió, en fin. ¿Qué son? A ver, son debilidades que pues se señalan humanas, son debilidades humanas, ¿no? Que el pueblo admite mucho más eso que la corrupción. Sí. Que la corrupción. Además, esto no es nuevo. Mitterrand tenía una doble vida, claro, que vivía incluso en palacio. Y además ocultaron su partido, su pasado con el régimen de Vichy. O sea que esto... Y además que está... No hablemos de Berlusconi. Y en todos lados se encuentra el presidente François Hollande, expresidente de Francia ya, pero vaya, estuvo casado con Ségolène Royal, que fue candidata a la presidencia por el Partido Socialista, es la madre de sus hijos, pero bueno, después se divorcia de Ségolène Royal, inicia una relación con Valérie Trierweiler, que es la primera dama de Francia cuando él se convierte en presidente de Francia, y resulta que el escándalo fue el engaño que le hacía con una actriz, y llegaba al departamento de la actriz en una scooter. O sea, vaya, este tipo de cosas se presentan en todos lados, pero hay que valorar el haber parado un golpe de Estado en un momento de particular fragilidad de la naciente democracia española. Yo creo que mi país no es monárquico. Fue juancarlista, y de hecho la manifestación que tiene lugar después del intento de golpe del 23F ha sido hasta ahora, y mira que ha habido manifestaciones masivas en España, la más masiva, y por primera vez se oyeron en la calle gritos de viva el rey. 1981. Juancarlista, interesante lo que dice. Sí. Yo creo que con el paso del tiempo... Y ahora será felipista si lo hace bien, y si no, de la noche a la mañana España vuelve a ser republicana. Lo que pasa es que es una monarquía muy republicana, si me permite el término. Sí, o sea, en su hay un libro que hablan de un francés, no recordaré el nombre, que es Juan Carlos Envoi pour la République. Sí. Y ha habido casos, de verdad, que en visitas de Estado que ha hecho o que hizo cuando le tocó reinar a Juan Carlos I, que lo recibían un poco con ignorancia, el rey de la República Española. Bueno, pues está medio... En plena transición estaba Carlos Arias Navarro, que fue un ministro represor, ministro del Interior, lo llamaban carnicerito de Málaga porque empezó su vida como fiscal en Málaga y tal, y estaba él aquí hablando del gran capitán y tal,
y Juan Carlos estaba viajando con Areilza y era recibido por primera vez en sesión conjunta por el Senado y la Cámara de Representantes norteamericana, y haciendo un discurso diciendo que claramente que iba a ser el rey de todos los españoles y que iba a hacer una democracia, y los españoles no habían visto nunca nada parecido. No, solo veían a Franco en el discurso de fin de año que si se habían construido tantos pantanos o se había hecho no sé qué, no sé cuántos, con una voz atiplada, y de repente ven a un hombre con buena planta que dice qué tal, y todo el Congreso de Estados Unidos aplaudiendo fervorosamente a Juan Carlos. Pues claro, es que estaba cambiando la cosa de una manera radical. Y la cambió de manera radical, eso dice la historia. Y también dice que se iba a casar elefantes a Botswana y que tenía pues sus relaciones fuera del matrimonio. También eso es cierto, pero también es cierto que contribuyó de manera fundamental en la construcción de la democracia española, que todavía hoy por hoy goza de cabal salud. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Esto fue parte de la charla que pudimos sostener con el doctor Alberto Reig Tapia, profesor e investigador de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Cataluña, España, y con el que seguiremos platicando en la próxima edición. Yo le agradezco que me haya acompañado. Esto que fue Capital Global. Mi nombre es René Palacios. Lo invito a que continúe la programación de Efecto Televisión, pero antes lo dejo con el tema Si me quieres escribir, que es por cierto un clásico de la época de la Guerra Civil Española. Pásala muy bien. Hasta la próxima. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Global con René Palacios.